El cociente intelectual es una medida numérica que se utiliza para evaluar la capacidad intelectual de una persona. El método más común para calcular el cociente intelectual es a través de pruebas de inteligencia estandarizadas, como el test de inteligencia de Wechsler o el test de inteligencia de Stanford-Binet. Estas pruebas suelen evaluar diversas habilidades cognitivas, como razonamiento lógico, memoria, capacidad verbal, habilidades matemáticas y visoespaciales. Normalmente, una persona promedio suele tener un cociente intelectual de 100, y por encima de los 130 se considera a esa persona un superdotado. Sin embargo, el cociente intelectual es solo una medida aproximada de la capacidad intelectual y no abarca todos los aspectos de la inteligencia humana. Algunos coeficientes intelectuales históricos que se han analizado incluyen a Albert Einstein con 160, Leonardo da Vinci con 180 y Isaac Newton con 190. Son cifras espectaculares, pero ninguno tiene la más alta de la historia. Ese puesto le corresponde al desconocido William James Sidis, quien se dice que puede tener un cociente intelectual estimado de alrededor de 250 a 300. Sidis era tan inteligente que su coeficiente intelectual era igual al de 3 seres humanos promedio combinados. Pero a pesar de su inteligencia, luchó por encajar en un mundo lleno de gente que no lo entendía. Sidis nació en Nueva York el 1 de abril de 1898, fue un niño prodigio estadounidense. Sus padres Boris y Sara eran de origen ucraniano y de origen judío, también eran bastante inteligentes. Boris era un psicólogo famoso, mientras que Sara era médico. Los padres se deleitaron con su hijo superdotado y gastaron una cantidad incalculable de dinero en libros y mapas para fomentar su aprendizaje temprano. Cuando Sidis tenía solo 18 meses, pudo leer The New York Times. Y cuando cumplió los 6 años ya hablaba 7 idiomas: inglés, francés, alemán, ruso, hebreo, turco y armenio. Como si eso no fuera lo suficientemente impresionante, Sidis también inventó su propio lenguaje cuando era niño, Vendergood, una lengua influenciada principalmente por el latín y el griego. El joven ambicioso también escribió poesía, una novela e incluso una constitución para una potencial utopía. Antes de cumplir los 8 años, fue aceptado en el MIT. Sidis fue aceptado en la Universidad de Harvard a la edad de 9 años. Sin embargo, la escuela no le permitió asistir a clases hasta los 11 años. Cuando todavía era estudiante en 1910, dio una conferencia en el Harvard Mathematical Club sobre el increíblemente complejo tema de los cuerpos de 4 dimensiones. La conferencia fue casi incomprensible para la mayoría de la gente, pero para quienes la entendieron, la lección fue una revelación. A los 16 años, se graduó en medicina. En 1914, dejó la Facultad de Derecho y fue arrestado tras encabezar una marcha socialista en Boston reivindicando el Día del Trabajador, la cual acabó en disturbios. Fue sentenciado a 18 meses de prisión por amotinamiento y agresión. Él alegó que no hizo nada de eso. En su juicio, se declaró ateo y comunista. Aunque poco después desarrolló una filosofía libertaria basada en derechos individuales. Dicho esto, Sidis estaba decidido a vivir en una tranquila soledad después de su roce con la ley. Asumió una serie de trabajos serviles, como el trabajo contable de bajo nivel. Pero cada vez que lo reconocían o sus colegas se enteraban de quién era, renunciaba de inmediato. Después de perder su atractivo, Sidis, una vez idolatrado, no vivió mucho más. En 1944, murió de una hemorragia cerebral a los 46 años. Fue encontrado por su casera. El hombre más inteligente conocido en la historia moderna dejó la Tierra como un empleado de oficina solitario y sin un centavo.